Vamos a hablar sobre anticonvulsivantes, algunas características. El tema es muy amplio, solamente elegí algunos fármacos característicos de un determinado mecanismo de acción, y en algunos casos elegí algunos conceptos, no porque no aparezcan en otros, sino para evaluar diferentes miradas. eh, que podrían ser aplicados también a otros integrantes del grupo de este tipo de fármacos. Yo soy Susana Orsensani y, bueno, y obviamente pertenezco a la cátedra de fármacos. Bueno, la epilepsia es una enfermedad crónica y comprende un conjunto de trastornos neurológicos que puede presentar episodios repentinos y transitorios de descargas anormales y sincrónicas en el sistema nervioso central. En realidad, dentro de las características de respuesta puede haber o no pérdida de la conciencia, ¿sí? Las crisis pueden ser de origen motor, cuando aparecen convulsiones o mioclonos, ¿sí? Los mioclonos son movimientos involuntarios, breves y rápidos de amplitud variable, eh, y pueden ser de tipo sensitivo, autonómico o psicológico, que, bueno, podría estar representado por las alucinaciones, ¿sí? Muchas veces estas convulsiones comienzan con un aura, eh, que es un término que permite describir algunos síntomas que pueden presentarse antes de la aparición de la convulsión propiamente dicha, pero que es una señal para el paciente de que próximamente va a comenzar una convulsión. Eh, la convulsión en sí misma puede tener una fase tónica con una incontinencia, una espalda arqueada y el cuerpo rígido, y pueden aparecer vocalizaciones, y una fase clónica donde aparecen sacudidas, movimientos bruscos, musculares, puede haber parpadeo de los ojos y puede aparecer espuma, saliva con espuma. Y una última fase, que es la postictal, que en realidad es una condición anormal que ocurre en general como finalización de la crisis epiléptica y posterior retorno a la condición de base del paciente. En este tipo de manifestaciones clínicas tenemos que distinguir dos situaciones que pueden ser parecidas, pero no necesariamente lo son. Es la convulsión y la epilepsia. Una convulsión sí es una alteración eléctrica repentina, no controlada del cerebro, o sea, una manifestación que puede ser parecida a la epilepsia, pero es un trastorno transitorio del comportamiento o de los movimientos o de los niveles de conciencia según cómo esté afectado el paciente. Y en general puede estar desencadenado por traumatismos, por cirugías o por fiebre, ¿sí? Sin embargo, la epilepsia es una enfermedad cerebral que, para ser diagnosticada, tiene que pasar cualquiera de estas tres cosas. Una, que el paciente haya tenido dos crisis que no hayan sido provocadas por algo, no hayan sido provocadas por fiebre, por ejemplo, ¿sí? Ni provocadas o reflejas. Y que entre esas dos crisis haya habido por lo menos más de 24 horas de separación. La otra circunstancia podría ser que haya una sola crisis, el paciente haya manifestado una crisis no provocada o refleja, pero que exista una probabilidad de que dentro de los próximos 10 años pueda haber una recurrencia, pueda presentarse una nueva crisis.
esa probabilidad tiene que ser mayor del 60%. Esto es más complicado de evaluar, pero de acuerdo a las características clínicas del paciente, el médico podría conocer o aproximar si el paciente está en esta situación. Y el tercero, si el paciente ha sido diagnosticado con algún síndrome de epilepsia, que vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Ahora, la buena noticia es que la epilepsia no necesariamente acompaña al paciente durante toda su vida, o sea que un paciente diagnosticado de epilepsia seguirá siendo siempre epiléptico. Es posible que se resuelva. Remarcan que el término adecuado es resolver esa epilepsia, no necesariamente curarse, porque nadie puede garantizar que no se vuelva a presentar. Y se considera que esa epilepsia está resuelta cuando el síndrome epiléptico, por ejemplo, depende de la edad, como pasa con los síndromes epilépticos que aparecen en edades tempranas, y el paciente ya superó esa edad en la que habitualmente puede aparecer ese síndrome epiléptico, o por ejemplo, un paciente que estuvo 10 años sin crisis y que en esos años, en los últimos 5 años de esos 10, no haya tomado ninguna medicación. En esas situaciones se considera que el paciente tiene su epilepsia resuelta. Hay una situación clínica en particular, que es el status epilepticus, que es una emergencia médica y es más frecuente de lo que uno se imagina, y está asociada con una alta morbimortalidad. En general se define por convulsiones que duran más de 30 minutos, ¿sí? Pero en la práctica clínica, tener un paciente convulsionando tanto tiempo puede impactar de manera deleteria en su cerebro, provocando tal vez lesiones que puedan ser irreversibles. Por eso se acuña el concepto de tiempo es cerebro. Y a pesar de que uno, para definir ese estatus epiléptico, debería esperar a los 30 minutos, si hay una convulsión tónico-clónica generalizada que en 5 minutos no cede, se inicia un tratamiento. Si la manifestación clínica es focal con alteración del nivel de conciencia, se puede esperar no más de 10 minutos y si en ese periodo no hay resolución, hay que empezar el tratamiento para tratar de evitar lesiones a largo plazo si se mantiene más de una hora. Si la manifestación es como ausencias o una manifestación focal sin alteración del nivel de conciencia, el periodo antes de iniciar el tratamiento es un poquito más prolongado, entre 10 a 15 minutos, ¿sí? Y no hay registro de cuánto tiempo es seguro, a partir de cuánto tiempo puede haber lesiones severas. Y aunque todavía no hablamos, para cerrar este tema del estatus epilépticos, vean, esto en realidad está detallando las posibilidades de tratamientos que se supone que en los primeros 5 minutos las maniobras son estabilizar el paciente, controlar los signos vitales, evaluar la oxigenación, monitorear el electrocardiograma, ¿sí? Bueno, tomar muestra de sangre para hacer una evaluación para caracterizar si no hay una intoxicación y demás. Pero si esto no cede a los 5 minutos, en realidad se inicia una terapia. Y fíjense que la terapia puede ser midazolam, lorazepam o diazepam. Volvámoslo después cuando veamos al final de la clase, o sea, vuelvan esta parte, pero si no va a quedar muy alejado. Por vía intramuscular o endovenosa, u otros fármacos, si estos no funcionan, fenobarbital, diazepam y midazolam, por vía endovenosa o por vía rectal o intranasal, dependiendo del fármaco que uno utilice,
O si tampoco con este abordaje farmacológico tampoco ceden las convulsiones, ya pasamos a seleccionar otro tipo de fármacos, como fosfenitoína, valproico, levetiracetam, y hasta usar un fenobarbital. Fíjense que este grupo de fármacos se da por vía endovenosa. O sea que los anteriores no funcionaron, ya tengo que no solamente modificar los fármacos, sino modificar la vía. Pero después vuelvan cuando terminen de ver todos los grupos de fármacos que vamos a ver, pero lo traigo acá porque fíjense que es una situación clínica, es una emergencia, porque si los pasos anteriores, y ya pasaron supuestamente 40 minutos, y no se controlan las convulsiones, en realidad eh, hay que pensar que hay que hacer un tratamiento de segunda línea o directamente administrar un anestésico, ¿sí? Tiopental o pentobarbital o propofol para lograr controlar las convulsiones con, por supuesto, un monitoreo continuo. La idea de esto es, todavía no vimos estas drogas, pero fíjense que empiezan con fármacos con vías de administración intramuscular o rectal, pero después ya cuando no se controlan ya por vía endovenosa y finalmente si no se controlan con anestésicos. O sea que es una situación que hay que resolverla, si se fijan, dentro de los 40 minutos. Dentro de la media hora el paciente tiene que poder dejar de convulsivar porque las lesiones a largo plazo pueden ser severas. ¿Sí? Bueno, en este caso debemos pensar que la excitabilidad neuronal anómala que origina la crisis permite el desarrollo de un foco epileptógeno. Esto este foco epileptógeno se puede desarrollar por alteraciones estructurales de los receptores iónicos, por cambio en el medio iónico, por circuitos neuronales anómalos, que pueden resultar en una epilepsia debido a un proceso que altere la homeostasis iónica extracelular, el metabolismo energético, por ejemplo, cambios en la función del receptor o alteración del uptake del neurotransmisor. Y esta alteración posteriormente se sincroniza, ¿sí? Porque disminuye los fenómenos inhibitorios, se aumentan las actividades excitatorias, ¿sí? Y recluta posteriormente otras neuronas que no habían participado en el primer foco que desarrolló la crisis epileptógena, pero que normalmente esas neuronas están próximas desde el punto de vista anatómico. Y acá les puse, yo no me voy a detener en la parte de modelos animales, pero si ustedes ven en los libros de farmacología en general, es donde por ahí se describen más modelos animales, porque muchos de los modelos animales tienen un buen correlato con la clínica, ¿sí? Algunos de los modelos animales tienen un buen correlato con alguna patología en particular. En este caso, por ejemplo, esta es una representación de uno de los modelos, que es el MES, el máximo electroshock, que es colocarle electrodos en las orejas de los ratones y a distintos pulsos generarle pequeñas descargas eléctricas hasta que el animal desarrolle convulsiones, ¿sí? Hay distintos modelos, hay modelos químicos donde se les da
PTCT desarrolla compulsiones, modelos audiogénicos, modelos ratones modificados genéticamente que frente a un estímulo auditivo característico desarrollan convulsiones y demás. Después hago una pequeña mención, pero no mucho más. Bueno, en este caso les muestro el link del ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia. Acá ustedes tienen bastante material, congresos, guías, determinadas revistas, todo relacionado con la epilepsia. Está en diferentes idiomas. La realidad es que, bueno, la mayor parte está en inglés, pero hay bastante material en castellano, así que si no dominan el inglés, también pueden tener información relevante. Por eso les dejo. Bueno, las crisis en general, el diagnóstico de las crisis se establecen clínicamente y se confirman con resultados del electroencefalograma. La etiología puede ser o estructural, cuando existen alteraciones en los diagnósticos por imágenes, o genéticas, ¿sí? Existen patologías con alteraciones de algunos canales iónicos como los KCNQ2 o Q3, que son síndromes de epilepsia neonatal familiar o epilepsias nocturnas del lóbulo frontal, que es una enfermedad autosómica dominante, o también existen de etiología molecular con variantes de un gen, el SCN1A, que se asocia a un síndrome llamado Dravet, o también pueden ser causadas por infecciones, por alteraciones metabólicas o por enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Eh, y de acuerdo a la última clasificación del ILAE del 2017, la clasifican en 3 grandes grupos de acuerdo al inicio. Si son inicios focales, si son inicios generalizados o desconocidos. Los de inicio focal se subdividen en si hay compromiso de la conciencia, o sea, si hay alguna alteración de la conciencia o si el paciente tiene conciencia, ¿no? La conciencia está conservada. Y el tipo de inicio da una subclasificación dentro de este inicio focal, si es un inicio motor o si es un inicio no motor. Y dentro del motor tenemos las convulsiones clónicas, espasmos epilépticos, mioclonos, ¿sí? Hiperkinéticos, automatismos, o los de no motor tienen otro tipo de componente, un componente más cognitivo, emocional o sensorial o autonómico, que incluye, por ejemplo, dentro de los cognitivos y emocionales, alteraciones en el lenguaje o alucinaciones o manifestaciones de diferentes emociones de manera exacerbada, como miedo, alegría y demás. Los de inicio generalizado también se subclasifican en motor y no motor, ¿sí? Las de no motor son las clásicas crisis de ausencia, que dentro de las crisis de ausencia puede haber típicas o atípicas y con algunas con mioclonos y muchas veces mioclonos exclusivos del párpado. Y las motoras son las tónicas o tónico-clónicas o mioclonos atónicas o espasmos epilépticos. Y un tercer grande grupo cuando no se puede identificar el tipo de inicio, por eso se lo llama de inicio desconocido, y también se subclasifica si hay un componente motor o no motor, si está afectado más la manifestación clínica de convulsiones tónicas o clónicas o espasmos, o no motoras cuando hay alguna alteración del comportamiento. ¿Por qué les traigo esto? Porque si ustedes ven literatura, libros o papers previos al 2017, van a aparecer
algunos términos que a partir del 2017 se han disminuido su uso. Vamos a ver ahora algunas de las razones por las que se cambió, y la idea es tener más consenso en tener un lenguaje unificado. La idea de este cambio es tener una clasificación que sea más operativa, ¿sí? Más operacional, y no tanto en mecanismos que participan, y según lo que ellos manifiestan, intentan dar más claridad a la nomenclatura, particularmente también aquellas que son de inicio desconocido, o focal o generalizada, ¿sí? Eh, Hay algunos reemplazos, lo que yo les comentaba, el término parcial ya no se incorpora, sino que se reemplaza por el término focal. Y bueno, ella tiene las tres clasificaciones que les comenté recién, y las de desconocido porque tienen características que no permiten ubicarlas dentro de las focales o generalizadas, ¿sí? Eh, Existen sí nuevos tipos de crisis focales, como crisis con automatismos o con cambios autonómicos o con alteraciones cognitivas o de comportamiento en esta nueva guía, e incluye también distintos tipos de crisis generalizadas que previamente no estaban incluidas, como la ausencia con mioclonía palpebral o la ausencia con mioclónica, o los mioclónicos tónico-clónicos, ¿sí? Que previamente, y el espasmo epiléptico que previamente no estaba Existen síndromes epilépticos que en realidad se definen por la edad de inicio o el tipo de crisis y las alteraciones que aparecen evidenciadas en el electroencefalograma, y generalmente se diagnostican durante la infancia y la adolescencia. Existen muchos síndromes epilépticos, yo acá les traje dos a título de conocer las características generales. Uno es el síndrome de espasmos infantiles o el síndrome de West, que se asocia a espasmos epilépticos con un compromiso psicomotor y tiene un trazado del electroencefalograma bien característico, que ahí se los puse. Normalmente comienzan en etapa temprana, dentro de los primeros años, dentro del primer año, y los primeros entre los 4 y 7 meses de vida, y la incidencia, bueno, para mi gusto es relativamente alta, es uno en cada 3.000 nacimientos. Otro ejemplo es el síndrome de Lennox-Gastaut, que se asocia a ausencias atípicas o crisis tónicas y caídas debidas a crisis atónicas. El paciente puede tener ausencias prolongadas y un compromiso con un deterioro mental importante. Puede aparecer en el paciente crisis parciales, y se ha descrito que afecta más a niños que a niñas. La edad de inicio generalmente es previo a los 8 años, y aparecen más chicos con este síndrome entre los 3 y los 5 años. Bueno, en esta transparencia ustedes ven un gráfico donde ven los diferentes AINES y la edad de introducción en el mercado. Fíjense que al del 1800 ya existían maneras de controlar las convulsiones, y el crecimiento exponencial aparece en la edad en los 40, más o menos alrededor de los 37, 38, por ahí. En ese momento aparecen diferentes modelos animales, empieza a crecer la disponibilidad de modelos animales para estudiar de manera preclínica nuevas estructuras, para encontrar nuevas opciones terapéuticas para el tratamiento de las convulsiones, y
Si ustedes observan, cuando se clasifican los anticonvulsivantes, se los clasifica de primera, segunda y de tercera generación. Esa clasificación se debe más a la edad de inicio, a la edad de descubrimiento y de incorporación en el mercado de la droga, que a otras características, ¿sí? Que a características químicas del fármaco, por ejemplo. Ya en el 37 se empiezan a emplear más modelos animales, por eso hay una explosión, por decirlo de alguna manera, una aparición más significativa de distintas estructuras. En este caso, ustedes van a ver en los libros que aparecen modelos animales descriptos, porque muchos de esos modelos animales que están disponibles algunos tienen buenos correlatos con las entidades clínicas. Por eso se siguen usando significativamente para orientar al tipo de molécula que está en estudio a qué tipo de epilepsia puede ser aplicable. Los de primera generación son la fenitoína, ¿sí? La primidona, la etosuximida, el- la trimetadiona. Algunos de ellos sí se siguen usando, fíjense que son bastante viejos y se siguen usando. Fenitoína vamos a nombrar en esta clase y etosuximida, por ejemplo. Los de segunda generación eh, que aparece acá sí, el clonazepam, los que más se usan, clonazepam, valproato, carbamazepina, diazepam y demás, y los de tercera generación son los más nuevitos, eh, la lamotrigina, el felbamato, el topiramato, bueno, están estos y después siguió, digamos, el gráfico termina más o menos en las 15 y después, bueno, aparecen también nuevos anticonvulsivantes. Transparencia en realidad se las quise colocar porque es la fuente de información de alguno del grafiquito que les dije previamente y marca ese correlato significativo que tienen muchos de los modelos animales con la aplicación clínica. Aquí ven diferentes modelos animales, por ejemplo, el del máximo electroshock, el del MES, el del PTZ, el del Kindling, que son tres de modelos animales clásicos, ¿sí? En el máximo electroshock se colocan electrodos en las orejas de los animales y se los estimula eléctricamente hasta que desarrollan convulsiones. El PTZ es un compuesto que desarrolla convulsiones, se hace una curva dosis-respuesta de PTZ para saber la dosis en la que se inician las convulsiones. Y el del Kindling es un modelo un poco más puntual, fíjense que está asociado a convulsiones focales porque se hace un estímulo en un sitio muy específico hasta que se generan convulsiones. ¿Por qué van a ver que los libros de farmacología eh, es posible que si no hablan de modelos animales en general, sí en este tema pueden hacer alguna aclaración del modelo animal, porque muchos de ellos tienen muy buen correlato o un buen correlato con algunas de las entidades clínicas, ¿sí? Por eso son relevantes y en general en los libros de farmacología, aunque sea farmacología humana, se hace una revisión de este tipo de modelos. Esto es un ejemplo solamente, pero para que vean que un mismo fármaco puede ser usado en diferentes tipos de crisis, carbamazepina, en focal, generalizada, sin o mioclonos, eh, y particularmente, bueno, la importancia del nivel de evidencia y la recomendación para el fármaco y la crisis a la que se puede aplicar. Y un detalle solamente de ver que tienen siglas cada una de las drogas, así como lo habían visto en antirretrovirales. Si ustedes se fijan,
CBZ habla de la carbamazepina, CZP, clonazepam, gabapentina, GBP, ¿sí? Cada uno de algunos, en este caso son los más viejitos, ¿no? Tienen una sigla que lo identifica. Es solamente para eso que les traje esta transparencia. Bueno, nosotros estamos en farmacología, entonces tenemos que ver el sistema tálamo-cortical, tálamo-corteza, es en realidad una unidad funcional, ¿sí? Cerebral, que tiene diferentes tipos de neuronas. Neuronas aferentes y eferentes que eh, eh, conectan el tálamo con la corteza cerebral. Y esa conexión entre los núcleos talámicos y áreas funcionales de la corteza pueden estar relacionadas con un área funcional, ¿sí? Con una respuesta en particular. Por ejemplo, el núcleo talámico dorsal medio, conectado con el área frontal, se relaciona con la elaboración del pensamiento, o el núcleo talámico ventral con un área cortical determinada puede relacionarse con el movimiento voluntario, ¿sí? ¿Por qué remarco esto? Porque dependiendo del sitio que esté afectado por el paciente, puede correlacionarse con la manifestación clínica que vamos a observar en ese paciente. Ahí está. Bueno, ahora vamos a ver otro. Esto es un poquito más simple, ¿sí? La idea es, bueno, eh, a trabajar sobre mecanismos de acción aprobados, algunos, no vamos a ver absolutamente todos, pero algunos característicos, pero que así a grandes rasgos uno puede decir que las drogas anticonvulsivantes tienen como objetivo, en general, tratar de reducir lo que sería la neurotransmisión excitatoria y aumentar la neurotransmisión inhibitoria, ¿sí? Actuando a diferentes niveles, en la brecha sináptica, sobre canales iónicos de la membrana plasmática, ¿sí? En la fibra que permite la propagación del potencial de acción. Bueno, vamos a empezar a nombrar algunos de los fármacos con algunas características. La fenitoína es uno de los fármacos más extendidos, ¿sí? Bastante viejito. Tiene un uso extendido porque tiene un amplio efecto de acción, un amplio mecanismo de acción y puede servir para distintas situaciones clínicas, desde crisis tónico-clónicas generalizadas, para evitar convulsiones en neurocirugías, bueno, ahí me cuenta que dice convulsiones, también se usa para estatus epilépticos, pero también para otros trastornos que no necesariamente son epilepsia, como por ejemplo neuralgia del trigérmino y algunos desórdenes del comportamiento. ¿Sí? O sea que tiene un amplio uso la fenitoína. Normalmente no es aconsejable su uso en crisis de ausencia o en mioclonos o en algunas encefalopatías epilépticas. ¿Qué hacen este grupo de fármacos? Actúan a este nivel, ¿sí? Actuando sobre los canales de sodio voltaje dependientes, ¿sí? ¿Qué es importante conocer de la fenitoína? Bueno, ¿qué es importante? Algunas de las cosas que son importantes conocer, hay muchas, que tampoco, hay muchas importantes que tampoco vamos a nombrar acá porque es imposible hablar de todo. Esta droga es metabolizada en el hígado, ¿sí? Por CYP12D9 y CYP12D19, a un compuesto
que puede ser glucuronizado y excretado, ¿sí? Así que hay que saber que al ser metabolizado por el hígado por esos citocromos, bueno, ver si hay una potencial interacción con otros fármacos que se metabolizan por la misma vía, por ejemplo, ¿sí? Y dentro de los efectos adversos, bueno, tenemos náuseas, vómitos, mareos, ataxia, coordinación, sedación. Bueno, algunos, como yo siempre les digo, en una serie de efectos adversos, algunos son más graves que otros. Tal vez alguna náusea no es grave, pero por ejemplo, una hiperplasia gingival, aun cuando no es grave porque no pone en compromiso la salud del paciente, ni nada por el estilo, puede ser una respuesta que impacte en lo social para ese paciente, ¿sí? Acá puse una hiperplasia gingival no tan marcada, hay algunas que son muy, muy significativas, ¿sí? Y desde el punto de vista estético puede traerle, dependiendo de la edad del paciente y de sus características psicológicas, puede traerle realmente algunas incomodidades, por decirlo así. También pueden aparecer nistagmos, ¿sí? Que son los movimientos oculares de los ojos, o sea, para la derecha, para la izquierda, movimientos rápidos o para arriba o para abajo. Y un evento adverso, que lo puedo poner en la lista, pero es un evento adverso grave, como es el síndrome de Stevens-Johnson, que puede aparecer en fenitoína y en algunos otros fármacos anticonvulsivantes. ¿Qué precauciones hay que tener con la fenitoína? La fenitoína se une, tiene una alta unión a proteínas, tiene un alto porcentaje de metabolismo hepático y no tiene una relación lineal entre la concentración plasmática y la dosis, ¿sí? Sigue una curva de Michaelis-Menten, ¿sí? Y eso, bueno, dificulta porque fíjense que acá que es lineal, aumento la dosis, aumenta un poco más, pero en esta, con pequeños cambios de la dosis, aumenta significativamente la concentración en estado estacionario o el AUC, dependiendo del parámetro farmacocinético que yo esté midiendo. ¿Mm? Y esto dificulta muchas veces el manejo de los pacientes que son tratados con fenitoína. Normalmente el objetivo es tener una dosis de 10 a 20 miligramos por litro en pacientes adultos. Y fíjense, acá les puse como ejemplo cómo dosis crecientes aumentan los riesgos de eh, respuestas de eventos adversos que pueden ser cada vez más graves, ¿sí? Depresión, nistagmos, ataxia, dificultades en el habla, más altas como 40 con confusión y posible coma, y más altas de 50 pueden, aún siendo un anticonvulsivante, por las alteraciones en el sistema nervioso central, pueden inducir convulsiones. Por sus características, una cosa que puede pasar con este tipo de fármacos, con la fenitoína, es que puede interaccionar con muchos compuestos. Y la interacción puede ser de diferentes tipos. Por ejemplo, hay drogas que pueden aumentar los niveles séricos de fenitoína. ¿Sí? Por ejemplo, etosuximida, felbamato, hexacarbamazepina, topiramato, que en realidad vamos a ver que estos son anticonvulsivantes. ¿Sí? O sea que si estoy dando más de uno, en realidad, bueno, hay que controlar porque por ahí tengo que modificar la dosis de la fenitoína. Pero hay otros que no son anticonvulsivantes. La fluoxetina, que ya lo vieron ustedes para central, o el omeprazol. Y yo remarqué, hay otros más, pero remarqué particularmente el omeprazol porque puede tener una interacción. Y el omeprazol es de venta libre y puede el paciente estar consumiendo omeprazol eh, sin habérselo comunicado el médico y potencialmente puede aparecer alguna respuesta anormal debido a esto, ¿sí? Hay otros casos más que, bueno, para no repetirlo, igual están ahí si les interesa. También hay drogas que pueden disminuir las concentraciones séricas de la fenitoína,
¿sí? Drogas para el cáncer, carboplatino, cisplatino, metotrexate, blemicina, doxorubicina o ritonavir, ¿sí? Recuerdan que en los antirretrovirales muchos se asociaban con ritonavir por el efecto booster. Bueno, podría estar modificando y en este caso disminuyendo la dosis de fenitoína, o sea que la concentración, mejor dicho. En consecuencia, lo que puede estar ocurriendo, potencialmente podría estar ocurriendo que el paciente ya no controle sus convulsiones y no porque la dosis seleccionada originalmente era era incorrecta, sino porque le adicionó un fármaco que podía tener interacciones, ¿sí? Así que hay que el paciente con fenitoína estar atento si, bueno, toma otros medicamentos. Pero también otra manera de verlos, otros ejemplos, eh, hay drogas que pueden impactar negativamente la eficacia de fenitoína, ¿sí? Eh, Fluconazol, ketoconazol, ¿sí? Paclitaxel, otra vez otra droga para el cáncer, o, por ejemplo, estrógenos y anticonceptivos orales, ¿sí? Esto también es relevante porque, bueno, hay que hacer un seguimiento del paciente, ustedes como farmacéuticos pueden colaborar en ayudarle al paciente para que informe, no se olvide de informar al médico tratante todas las otras medicaciones que está consumiendo, ¿sí? Por si se le escapa de preguntarle al médico. O drogas que pueden disminuir los niveles de fenitoína, ¿sí? En este caso perderemos, si disminuye eh, perdón, drogas eh, cuyas concentraciones son disminuidas por la fenitoína, ¿sí? O sea que, por ejemplo, otros anticonvulsivantes, carbamazepina, felmamato, lamotrigina, todos estos pueden ver sus concentraciones alteradas, disminuidas por el efecto de la fenitoína, ¿sí? O sea que hay una interacción de la fenitoína, fíjense que interacciona un montón, y aún con fármacos anticonvulsivantes, ¿sí? También, fíjense que también puede estar modificando los niveles de distintos antirretrovirales, ¿sí? Saquinavir, lopinavir, efavirenz y demás. Y de drogas, por ejemplo, para el tratamiento de trastornos cardiovasculares, ¿sí? Acá yo les dejo el link si quieren consultar y ampliar información de este tipo. Bueno, otra droga que puede ser empleada es la lacosamida. La lacosamida, bueno, acá hay un error. En realidad, acá el rojito debería decir lacosamida, que está más acá arriba, se bajó. Eh, la lacosamida va a actuar sobre los canales de sodio, voltaje dependientes, que están en, en el axón, y tiene una particularidad que actúa sobre canales de sodio, voltaje dependientes, pero los lentos, ¿sí? Hay dos tipos de canales que en realidad fueron bastante caracterizados gracias también a la lacosamida, unos que generan una despolarización lenta y otros que generan una despolarización rápida. Normalmente los que regulan esos voltajes dependientes rápidos son en los que participan los anestésicos locales, ¿sí? Y los que regulan los, los canales de voltaje dependiente lentos, por ejemplo, es la cosamida, ¿sí? El objetivo de esto es eh,
controlar las crisis. Normalmente es útil para crisis parciales, de inicio parcial, que tienen o no una generalización secundaria, pero normalmente se utiliza para chicos mayores de 16 años, ¿sí? Y puede ser empleado en el estatus epiléptico. Eh, También se ha observado que la lacosamida actúa sobre la colapsina de tipo 2, que es una fosfoproteína que está expresada en el sistema nervioso central y está involucrada en la diferenciación neuronal y en el control de crecimiento, ¿sí? Y normalmente esta proteína está alterada en los pacientes epilépticos, ¿sí? Así que puede tener un efecto a este nivel también. Eh, el problema que tiene la lacosamida es que puede provocar algunas arritmias. eh, por lo tanto, en realidad hay que tratar de, fíjense que esto es un trabajo de investigación clínico y que vio que hay un arresto cardíaco de aproximadamente, bueno, eran 17 pacientes, ¿no? Pero 6 de 17, el 35%, o una taquicardia ventricular. Así que hay que tratar de identificar, antes de incorporar la lacosamida como fármaco, identificar problemas cardíacos que puede tener el paciente que preexistentes, ¿sí? Ya por otro tipo de patología que no tenga nada que ver con la epilepsia, porque puede ser un factor de riesgo para un evento adverso que puede ser grave, ¿sí? Por eso en general se recomienda para incorporar el tratamiento con la lacosamida hacer una evaluación cardiológica con un electroencefalograma y durante el tratamiento monitorear cardiológicamente a ese paciente, ¿sí? Muchas veces, bueno, y en este trabajo en realidad se demostró que el retiro de la lacosamida revertía las alteraciones, por ejemplo, en el ritmo sinusal que se habían visto en los pacientes. Bueno, la fotito esta de la sonizamida, ¿sí? Que actúa también sobre los canales de sodio gatillados por voltaje. Eh, en general puede ser utilizada en patologías, en epilepsias focales, que normalmente no responden a otros tratamientos clásicos, ¿sí? Eh, Provoca una inhibición de los potenciales de acción de los canales de sodio, ¿sí? Inhibiendo el, el gatillado de alta frecuencia del canal de sodio. Puede reducir las corrientes de calcio de tipo T, ¿sí? Y así también colaborar a modular la transmisión sináptica. Y este tipo de fármacos sí se puede usar para las crisis tónico-clónicas o crisis de ausencia. ¿Mm? Una cosa importante en el uso de la sonizamida, especialmente en chicos, es que puede provocar una sensación de calor expresivo, excesivo, ¿sí? Y que puede traer trastornos que pueden ser relevantes para el niño, ¿sí? Así que en general, si está tomando, bueno, sonegrama es el nombre comercial, eh, hay que controlar que ese niño, especialmente en el verano, esté en un lugar fresco, que no haga ejercicios extenuantes, que se mantenga bien hidratado. Y si hay alguna manifestación clínica de deshidratación, tratar de actuar rápidamente, refrescando al niño, dándole agua fría y, bueno, obviamente en control médico, ¿sí? Em, Una cosa importante, que lo vamos a tomar acá, y no es que sea la única droga, si no se va a estar muy largo de poner toda la información de todas las drogas, la clase duraría 5 horas y media o más, es que en general los ajustes de dosis se hacen gradualmente, ¿sí? Fíjense, por ejemplo,
Y esto es bastante común en los fármacos anticonvulsivantes. En monoterapia de pacientes recién diagnosticados, las primeras 2 semanas empiezan con 100 miligramos por día, la tercera y la cuarta se sube 100 miligramos más, y la quinta y la sexta 100 miligramos más, ¿sí? O sea, terminan con 300 miligramos, siempre y cuando no haya tenido una buena respuesta, ¿sí? Y después, normalmente la dosis habitual se mantiene a 300 miligramos y también, si fuera necesario, porque con 300, después de un determinado tiempo, el paciente no responde, tengo que aumentar la dosis, también hacer un aumento gradual, ¿sí? Por ejemplo, pasar de 300 a 400, esperar una semana o dos y llegar a 500, que es la máxima recomendable. ¿Sí? Si hay inductores enzimáticos del CYP3 a 4 por otros fármacos que esté tomando el paciente, en general se aconseja disminuir la dosis. Fíjense que ya dejó de ser de 100 y pasó a ser 50, 50, 100. Y los lapsos son más cortos, ¿sí? Una semana 50, la segunda semana 100 y a la tercera semana aumentar semanalmente 100 miligramos. ¿Sí? Sí, la dosis final puede ser de 300 o hasta 500 podría ser la posible. ¿Sí? Y si no hay inductores o un paciente, por ejemplo, que tenga insuficiencia renal o hepática, también empezar con una dosis más baja y también aumentar cada 100 gramos, pero fíjense que la diferencia está en las semanas en las que uno mantiene una dosis, ¿sí? En este caso lo mantenía una semana y si no hay ningún problema aumentaba, en este caso 2 semanas con la misma dosis y si no hay ningún problema y es necesario lo aumenta, ¿sí? Y una cosa importante que ocurre para la sonisamida y para otros anticonvulsivantes es que en general los anticonvulsivantes hay que retirarlos paulatinamente, ¿sí? No se sacan bruscamente porque pueden aparecer crisis convulsivas si hay un retiro abrupto de la medicación, ¿sí? Otro ejemplo, fíjense que en el caso de la soninisamida también puede aparecer el síndrome de Stevens-Johnson como un evento adverso grave, ¿sí? Así que no es exclusivo del que... Bueno, en este caso vamos a ver la retigabina. La retigabina es un fármaco que actúa sobre los canales de potasio, los KCNQ. La retigabina tuvo algunos conflictos en realidad porque aun cuando está indicada para crisis focales resistentes o con o sin generalización secundaria, se aplica en pacientes mayores de 18 años y normalmente se reserva para tratamientos, para aquellos pacientes que hayan sido resistentes a otro tipo de tratamientos. ¿Por qué les digo que tuvo una aprobación en el 2013 y en el 2018, perdón, tuvo algunos conflictos y en algunos países la autorización de comercialización se anuló? Uno de los problemas más graves que tenía era que provocaba pigmentación, tanto ocular como cutánea. Por eso los pacientes se tenían que someter previo al inicio del tratamiento con retigabina a una evaluación óptica de los ojos, de sus ojos, y hacer controles periódicos controles oftalmológicos para tratar de no solamente conocer la situación basal de partida, sino cualquier alteración que pudiese ocurrir durante el tratamiento, ¿sí? Para decidir si no es necesario retirar el medicamento. Fíjense que acá también les puse el caso de una paciente con pigmentación gris azulada en piel. En algunos países se retiró del mercado.
Sin embargo, esta droga tuvo un revival más recientemente por su potencial uso en la esclerosis lateral amiotrófica, el ELA. Bueno, aparentemente con resultados bastante promisorios. En el segundo, que hablamos así en general de la gabapentina, tanto la gabapentina como la pregabalina se usan como gabamiméticos, se los llama gabamiméticos, ¿sí? Eh, y está asociado a lo que les decía a estos canales. Normalmente, bueno, sí, ya los dije, ¿sí? Es en el hipocampo y en el neocórtex. Una característica de estos fármacos, que ustedes ya lo habrán visto en otras materias, tanto la gabapentina como la pregabalina son útiles en otro tipo de patologías como la neuropatía diabética, los dolores neuropáticos en general, ¿sí? O sea que tienen usos además de los vamos a hablar del levetiracetam. El levetiracetam es un fármaco que reduce la liberación de calcio intraneuronal y se une particularmente a la proteína 2A de las vesículas sinápticas, que esta proteína está en las vesículas sinápticas que están en relación con la exocitosis de los neurotransmisores, y esa unión a esa proteína sináptica afecta o podría afectar en realidad la excitabilidad neuronal al modificar tanto la liberación de glutamato como la liberación de GABA, ¿sí? Y comprometer la función de las vesículas, ¿sí? O sea, puede afectar las vesículas en general independientemente de qué contengan las vesículas. Y acá les traigo para rescatar, porque van a ver, como ya les dije previamente, que es en el tema donde hay más modelos animales y se rescatan aún en libros de farmacología clínica, que en esta, digamos, cómo fue que se atribuyó como mecanismo principal este efecto sobre la proteína, ya que se vio que existe una afinidad de esta proteína 2A de las vesículas sinápticas, realizado preclínicamente en líneas celulares, y que tenía una buena correlación esa unión a esa proteína de la vesícula con la respuesta que aparecía de protectiva en un modelo de ratones con epilepsia audiogénica. En este modelo, en realidad se desarrolla el animal, por características genéticas, desarrolla epilepsia frente a determinados ruidos, y se vio, si ustedes se fijan, este es el trabajo, en realidad hay una correlación entre la dosis que protege a las convulsiones inducidas por el ruido con la unión a esta proteína de las vesículas sinápticas. Bueno, y acá discutir algo que a veces puede ser controvertido, pero es parte de la realidad. Muchas veces aparecen drogas como el oh, se me lengua la traba, Vibraracetam, ¿sí? Eh, este Brivaracetam en realidad apareció después del levetiracetam, y según el posicionamiento del Ministerio de Salud de España, en realidad, bueno, en realidad demuestra que este tipo de fármacos, en principio, por la información obtenida hasta ese momento, no encontré un documento posterior al 2017, así que no les puedo decir
Eh, no lo encontré yo, por ahí existe y realmente lo estuve buscando y no lo encontré. Pero por lo menos hasta el 2017 no había una ventaja terapéutica del viveracetam con respecto al levetiracetam. Mm, No es menor este posicionamiento, porque si ustedes se fijan, eh, es muy interesante. Los farmacéuticos hospitalarios o los farmacéuticos en general de España hacen muchos estudios de efectividad, digamos, de la evaluación del costo, no solamente el mecanismo de acción, los eventos adversos y demás, sino el impacto económico que tiene, ¿sí? ¿Y por qué está este posicionamiento? Porque la realidad es, supuestamente, la respuesta no es diferente, pero lo que sí es diferente es el costo del medicamento. En este cálculo es 3,63 con respecto a este de 5,86, que no es menor esta toma de posicionamiento con respecto al viveracetam. La etosuximida. La etosuximida actúa sobre canales de calcio de tipo T, perdón, en la membrana sináptica y afecta en realidad la sinapsis excitatoria. O sea que el objetivo es bloquear este tipo de canales. Normalmente este tipo de fármaco se aplica en crisis de ausencias y no tiene un efecto significativo en las crisis tónico-clónicos generalizadas ni en las crisis parciales. Un dato relevante que tiene este tipo de fármaco es conocer la semivida de eliminación. En este caso, fíjense el de la etosuximida, el estado estacionario es de 5 a 15 días y la semivida de eliminación de 30 a 60 horas. ¿Por qué es importante conocer esto? Es si para saber cuánto va a tardar, cuánto tengo que esperar para ver si hay una buena respuesta clínica, si tuviera que retirar el medicamento, si tuviera que incorporar otro, si hubiera alguna interacción y demás, ¿sí? Fíjense que dentro de los grupos hay variedad, pero es bastante alto la semivida de eliminación. Y acá un estudio de Cochrane que estudiaba la etosuximida, el valproato de sodio o el ácido valproico, bueno, lo que fuere, y la lamotrigina en el caso de crisis de ausencia, tanto en niños como adolescentes, ¿sí? Eh, este tipo de medicamentos son bastante usuales, por eso se hizo esta revisión que apareció publicada en enero del 2021 y encontró alguna evidencia. La realidad es que no es una gran cantidad de trabajos de investigación, de trabajos clínicos, solamente 8 ensayos, pero lo que observa es que los pacientes que reciben etosuximida y valproato en general responden bien sin apariciones de crisis comparados a los que son tratados con la motrigina. Y cuando comparamos etosuximida y el valproico, si evaluamos el menor riesgo de efectos adversos, es preferible el uso de la etosuximida en lugar del valproato, ¿sí? O sea que los dos, etosuximida y valproico, de acuerdo al informe este de Cochrane, más o menos responden igual en cuanto a los aspectos de eficacia. Sin embargo, por el perfil de seguridad es preferible usar etosuximida y no valproico, ¿sí? Muchas veces este tipo de abordaje se hace en niños o adolescentes con crisis de ausencia y habitualmente siempre se intenta
debido a lo complejos que son los fármacos, a los manejos, a los posibles citocromos que aparezcan, los problemas farmacocinéticos que tienen, si es posible, se trata de hacer un tratamiento con un solo fármaco, ¿sí? Eso sería lo ideal. Bien, lo que él dice que en realidad los resultados que obtuvieron son más o menos los mismos que en otros trabajos. Sí remarca en este caso que si el paciente no solamente tiene ausencias, sino que tiene convulsiones tónico-clónicas generalizadas, en ese caso es posible optar sí por el valproato, porque la etosuximida no tiene una buena respuesta en las convulsiones tónico-clónicas, ¿sí? Entonces, en ese caso es preferible usar el valproato aún a expensas de un perfil de seguridad un poco menos benévolo que la etosuximida. En este caso vamos a ver el valproato o ácido valproico, existen ácidos o sales de valproato. En primera medida les vamos a comentar que este tipo de fármaco es eficaz en modelos animales que representan tanto crisis generalizadas, convulsivas como en no convulsivas. Protege en realidad en modelos de electroshock máximo, y este modelo es útil para predecir potenciales eficacias que permiten controlar crisis parciales o crisis tónico-clónicas generalizadas, y también es útil en el modelo del PTZ, del pentilene-tetrazol, que es un modelo adecuado para evaluar drogas que pueden llegar a ser útiles en la clínica en crisis de ausencia. El valproato tiene diferentes mecanismos de acción. Por un lado, inhibe de manera reversible enzimas encargadas de la degradación del GABA, tipo GABA transaminasas y semialdehído succino deshidrogenasa. Aumenta la acción de la glutámico de carboxilasa, que es la enzima responsable de la síntesis del GABA, y inhibe descargas repetitivas de alta frecuencia porque tiene un efecto sobre los canales de sodio. Particularmente tiene una acción a través de receptores NMDA. Se ha descrito también como parte de su mecanismo de acción un efecto sobre los canales de calcio de tipo T. O sea, todos estos mecanismos podrían estar colaborando a el efecto farmacológico que uno observa con el uso de ácido valproico. Es un fármaco de amplio espectro porque tiene actividad protectiva frente a diferentes crisis epilépticas y diferentes síndromes epilépticos, y puede ser utilizado a diferentes edades, desde chicos hasta adultos. Normalmente en la práctica clínica se puede ver que se emplea como monoterapia o a veces como politerapia o lo que se llama terapia añadida. Hace unos años, en el 2018-2019, se hizo un escándalo, digamos, en relación a esta droga por los efectos que podía tener en bebés, en chicos de madres que hayan tomado el valproato durante el embarazo. La realidad es que ya en el 2016 la FDA emitió un comunicado para prevenir y evitar, mejor dicho, prevenir lesiones en los bebés y evitando el uso de ácido valproico o el valproato en general en mujeres embarazadas. Es una droga que no solamente se usa como anticonvulsivante y que podía ser usado en migrañas en mujeres embarazadas, y ya se había reportado
que el uso en mujeres embarazadas podía impactar negativamente en el índice de coeficiente intelectual de los niños de esas madres que han tomado valproato durante el embarazo. Em, Otro fármaco que vamos a ver es el perampanel, que es el primer fármaco que se aprobó con estas características. Es un antagonista no competitivo de los receptores ionotrópicos del tipo AMPA, ¿sí? Que es el ácido alfa-amino 3 5 metil 4 isoxalolepropiónico, AMPA, que está en las neuronas, en la sinapsis, en la possinapsis, ¿sí? Y en general en la possinapsis de neuronas excitatorias, ¿sí? Y acá quiero traer, uso el perampanel en realidad para traer un concepto que es, eh, porque esto que apareció en el 2021, es un trabajo que intenta el uso del perampanel que fue aprobado como terapia añadida a monoterapia, ¿sí? La terapia añadida es justamente eso, añadir una terapia a otra ya existente, ¿sí? Eso es lo que intenta hacer este trabajo, ¿sí? Porque en realidad la aprobación se había dado para terapia añadida y no todavía en monoterapia. Y esto es un poco la idea que quiero transmitirle de como línea de pensamiento. Eh, en general, si el paciente no tiene control de la crisis con un anticonvulsivante, lo que uno podría, bueno, obviamente la dosificación supuestamente es la adecuada, o sea, está dentro del rango terapéutico, dentro del recomendable, no hay posibilidades de error de diagnóstico, porque eso es lo primero que tengo que saber, si el diagnóstico es el adecuado y por eso la droga es la correcta, ¿sí? Pero si pasara esto, que la droga, el diagnóstico es el correcto, la droga supuestamente es la correcta para ese diagnóstico. La dosis que le estoy dando está dentro del rango terapéutico porque no se controla y si no se controla, ¿cómo lo resuelvo? Yo lo podría resolver, como dice acá, forzando la dosis hasta el máximo tolerado, o sea, aumentar la dosis en este caso. Esa es una opción, el perampanel, aumentar la dosis. La otra manera de resolverlo sería combinar con un segundo anticonvulsivante, por ejemplo, ¿sí? Hacer una asociación de anticonvulsivantes. O directamente cambiar a una segunda monoterapia, ¿sí? Que muchas veces es la más recomendada porque es, si es eficaz, obviamente, porque, bueno, si por ahí tenemos menos drogas, pueden aparecer menos efectos secundarios que si el paciente está polimedicado, y también en realidad puede favorecer la adherencia, porque una cosa es tomar un fármaco o una pastillita a tener que tomar 5 fármacos por la epilepsia que tiene y por las otras patologías, ¿sí? Eso facilita la adherencia al tratamiento. Eh, Esto es lo que quería remarcarles. En este caso se había aprobado como terapia añadida y este trabajo lo que intenta es demostrar que el perampanel, aún con dosis como único anticonvulsivante, puede llegar a ser de utilidad, ¿sí? Con un perfil de seguridad, bueno, bastante aceptable para el tipo de fármaco, ¿sí? Obviamente ellos acá prueban 4 dosis, obviamente a la dosis más alta los efectos adversos son mucho más marcados. Eh, en este caso analizan la situación de pacientes con crisis focales
¿sí? Crisis focales secundariamente generalizadas. Este es un paciente con crisis focales secundariamente generalizadas y además crisis focales complejas y analiza esta situación y después acá sumó la respuesta de todos los pacientes independientemente de la crisis que padecía, ¿sí? Así que una evidencia que me demuestra que también podría ser, bueno, esto se presenta a autoridades sanitarias, ellos lo decidirán, pero evidencias que avalan eh, y que la autoridad sanitaria va a tener que decidir si lo acepta o no, el uso de un fármaco que se había aprobado como terapia en el día a pasar a ser como única terapia, como monoterapia. ¿Mm? Eh, Fíjense que esto lo anoto en realidad porque es muy importante estar cerca del paciente, especialmente cuando están ajustando la dosis, ¿sí? Para detectar falta de eficacia o para detectar algún evento adverso que puede ser grave. ¿Sí? Y también conocer un poco la situación clínica del paciente, eh, más que nada por si hay trastornos psiquiátricos y demás. Yo no lo traje acá porque me parecía que por ahí era de complejizar un poco más, pero bueno, los problemas que hay que se relacionan de suicidios con este tipo de patologías, pero bueno, es un camino más arduo y más amplio y para no cargar tanta la información no lo traje en esta. La tiagabina también es un anticonvulsivante que lo que hace es lograr que el GABA permanezca más tiempo en la brecha sináptica porque actúa sobre esta proteína, ¿sí? Inhibiéndola. Es una proteína que permite, que transporta normalmente el GABA para recaptarse o en la glía o en las neuronas, ¿sí? Entonces hay más GABA disponible para actuar sobre una sinapsis inhibitoria, ¿sí? Eh, En general, en el caso de la tiagabina, se han notificado crisis convulsivas, pero según la literatura, los casos que aparecieron eh, se habían notificado por modificaciones, por alteraciones en la dosificación o muchas veces por eh, la falta de seguimiento más pausado, digamos, de la velocidad de ajuste de la dosis. ¿Se acuerdan que le decíamos que, por ejemplo, el ejemplo que yo le había puesto, que, bueno, por ahí esperan una semana o 2 semanas con una determinada dosis y si funciona bien se aumenta 1 o 2 semanas, depende de la situación. Bueno, en cada uno elegía alguna característica como para hablar, no hablar de todos lo mismo, porque cada uno tiene su característica, pero sería interminable, ¿sí? Eh, Así que algunas de las alteraciones que aparecen en realidad se le atribuyen más a un manejo inadecuado. Eso está por base, ¿no? Y normalmente es una droga que se monitorea eh, si hay sospecha de intoxicación, ¿sí? O si uno necesita confirmar la adherencia. No es habitual monitorearla para ajustar la dosis y no es complicado el ajuste de dosis como puede pasar con otros grupos farmacológicos, ¿sí? Es importante, una cosa muy relevante, si uno tuviera que hacer el monitoreo por estas dos circunstancias, porque hay una potencial intoxicación o porque quiero saber si realmente el paciente lo está tomando, hay que saber cuándo dejó de tomar el fármaco, ¿sí? Para tomar las muestras, porque la semivida es bastante variable, ¿sí? Muchas veces es de 5 a 9 si el paciente está solamente tomando tiagabina o de 2 a 4
si se administra, además de tiagabina, otros fármacos anticonvulsivantes que pueden ser inductores enzimáticos. Entonces, eh, hay que tener en cuenta eso, si tengo que hacer el monitoreo, en qué momento tomar la muestra para que el resultado que obtengo sea representativo de realmente la concentración que tiene el paciente en la mayor parte del día, ¿no? Bueno, eh, el tema no se terminó, el tema es bastante amplio. Traté de seleccionar algunos ejemplos y en algunos miré algún aspecto, no porque ese aspecto sea único para ese fármaco, sino eh, para pensar que eso es un aspecto que uno tiene que ver en cada grupo farmacológico, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido la clase eh, y bueno, ya se les suelto. Bueno, éxitos en la vida.